En el marco del anuncio sobre la reasignación de los subsidios y el consumo responsable, se da inicio a la ronda de preguntas. Le solicitamos a los señores periodistas identificarse con nombre y medio al que pertenecen. Sí, buenos días. Hola. Hola. Bueno, ¿me escuchan igual? Bueno. Buenos días, Liliana Franco de Ámbito y Radio Rivadavia. La primera pregunta, porque no me quedó claro, ¿es un 20% de quita acumulativo, es decir, en las 3 etapas que numeraron? Y la segunda pregunta es, ¿a cuántos usuarios de gas abarcaría esto y a cuántos usuarios de agua? Y el tercer punto es, ¿cuánto estiman el ahorro en la hipótesis peor que nadie ahorre? Vale decir que se tenga que aplicar la quita. Gracias. Sí, ahora los números de usuarios los pasamos en detalle. Por otro lado, le repito a la prensa que como esto, si bien decía Julio hace un rato que probablemente algunos mecánicamente pretendan presentar solo un porcentaje, buscar el porcentaje más alto, esto ya lo conocemos, la verdad que es una forma de desinformar, porque la tabla es relativamente compleja. Y eso cruzado con las posibilidades que hay de ahorro, que son decisiones individuales de acompañar un consumo responsable, dan realmente una incógnita con respecto al volumen de los recursos que se van a producir. Por eso yo decía que una estimación razonable estará entre 5.000 y 10.000 millones de pesos, una estimación razonable, puede ser algo más, dependiendo de la respuesta que haya, no por exclusivamente cuestiones vinculadas al valor que tienen que pagar o la quita de subsidio, sino también por estas campañas que venimos llevando adelante desde hace años de concientización con respecto al uso de los recursos. Entonces es muy difícil de estimar, por eso yo decía también que a partir de las primeras ocurrencias de las facturaciones en estas etapas, vamos a ir viendo cuál es la respuesta. Estoy estimando muy a grosso modo entre 5.000 y 13.000 millones de pesos, pero hay hipótesis, la tuya, que yo creo que es muy extrema y que no tiene demasiado sentido experimentarla, pero bueno, puede ser todavía más, pero eso depende un poco de cómo reaccione justamente los usuarios. Es por eso que encarecidamente pedimos que no se basen únicamente en los títulos amarillistas, tarifazo, ajuste, todo eso, sino que traten de reflejar la integralidad de la medida, sobre todo porque perjudican a los usuarios. Lo quiero decir claramente, perjudican a los usuarios si no les informan de las excepciones, perjudican a los usuarios si no les informan de la posibilidad de tener un consumo más responsable y por tanto no tener quita de subsidio. Al tratarse de una política de subsidio, el Estado no está cobrando nunca y nunca va a llegar a cobrar bajo la administración y bajo el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la totalidad del costo de producción de estos servicios. Pero lo cierto es que le damos a cada uno la libertad de decidir si contribuye de manera también solidaria, porque estamos diciendo que es una necesidad de todos los argentinos, haciendo un esfuerzo de ahorro, o si por el contrario no lo hace. Pero bueno, son muchos ejercicios, es complejo. También es compleja la tabla según la región, porque no solo hay una redistribución de subsidio implícita en el hecho de que los recursos van a dirigirse hacia las capas más vulnerables. Dicho de otra manera, esto es una medida justa. La idea es focalizar los subsidios en quienes más los necesitan, que el que no necesita subsidio porque ha acompañado, y bienvenido sea, con sus propios ingresos, su propio bienestar, el crecimiento de estos 10 años de la Argentina, pero ya no necesita el subsidio, por decir así, se lo transfiere a través del Estado a quienes todavía lo necesitan. Ese es el objetivo central de la medida. Es por eso que tiene alguna complejidad también al interior de las categorías de consumo. Como recién mencionaba el ministro De Vido, con ejemplos que muchas veces ilustran, iluminan, y uno se imagina una pileta climatizada, 200 metros cuadrados, las estufas prendidas todo el día, aun cuando no hay gente en la casa. Bueno, bajo ese esquema, la reducción de subsidios es más fuerte. Es por eso que hablamos siempre de franjas y promedios. Pero tienen la tabla completa que va a ser distribuida y la van a poder apreciar.
aplica al universo de los usuarios, siempre y cuando no estén en las zonas intensivas en el uso de gas, siempre y cuando no estén exceptuados, siempre y cuando no mejoren sus hábitos para generar un ahorro con respecto al periodo anterior. Entonces es muy difícil ver quién va a estar comprendido y quién no, y cuál va a ser el resultado final. Lo que tengan certeza es que lo que estamos haciendo es profundizar nuestra política de subsidios para que los subsidios no se nos escapen en aquellos que no lo necesitan y ya puede de alguna manera caminar solo, sin el concurso del Estado para tener un costo menor para su gas, para su agua, y vaya en cambio a quien todavía lo necesita, y entonces también ponga en marcha esa rueda, porque convengamos, lo sabemos todos muy bien, que aquellos sectores más vulnerables son además, desde el punto de vista económico, los que más porcentaje de su ingreso vuelcan a la actividad del consumo y por tanto también fomentan el mercado interno, la producción y el empleo. Así que son a la vez beneficiarios de esta misma política. Quería saber los usuarios. En el caso del gas son 7.900.000, de los cuales 2 millones se han incorporado en esta etapa, y cerca de 600.000 lo de la Patagonia, más 110.000 que ya hay inscritos en el padrón que califican dentro de las excepcionalidades que se hicieron, porque cabe consignar que ya con el ministro Kicillof en otra oportunidad hemos anunciado reducción de subsidios, y anteriormente, esta es la continuidad de una política, y anteriormente lo había hecho yo cuando el vicepresidente Boudou era ministro de Economía. En el año 2011, en febrero de 2011, hicimos anuncios ya relacionados con la quita de subsidios a algunos sectores. Bueno, en aquel momento hubo casos de jubilados y demás que se fueron anotando, hay 110.000 exceptuados ya en el gas. En el tema de agua es la primera vez que hacemos esta rebaja de subsidios, redireccionamiento de subsidios. ¿Cuántos usuarios tenés, Ben? 3,5 millones de usuarios tiene AISA, de los cuales se han incorporado 600.000 de agua y 400.000 de cloaca en los últimos 6 años. ¿Te quedó claro? Bueno. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Gonzalo Asís, de Canal 13 y Todo Noticias, para el ministro que quiera responder. Tengo 2 preguntas, si es posible. La primera, ministro, debido a usted aclaró que los comercios no están exentos de este gravamen, ¿no? Preguntarle a usted o al ministro Kicillof si está contemplado la posibilidad de que estos comercios trasladen a los precios de sus productos, bueno, eso que van a empezar a pagar y que hoy no están pagando. Y la segunda pregunta, vinculada al redireccionamiento del dinero destinado, según ustedes cuentan, al sector de la ayuda social, saber si tiene que ver con una cuestión de calidad de esa ayuda social, o saber si tiene que ver con el hecho de que se ha incrementado la cantidad de gente que necesita hoy, dada la situación económica de esa ayuda social. Te contesto la primera parte porque es muy cortita. Yo hoy cuando leía y dije que la factura promedio de los comercios, el incremento iba a ser de 6 pesos. O sea, un kilo de pan creo que vale 18, ¿no? Así que no sé qué aumento puede haber. No tiene consistencia. Volvemos a lo que decía el ministro Axel recién a Liliana. Es decir, si no analizás esta medida en términos de valores absolutos, el análisis va a ser siempre errado, esquivo, y de última va a terminar en conclusiones falsas. Yo te digo que la factura promedio de gas en un comercio va a incrementarse 6 pesos por día. Imagínate una panadería media que va bien del kilo a 18 pesos, 6 pesos por día. ¿Cómo hace para aumentar? ¿Qué va a aumentar? No puede aumentar, no guarda lógica. Y no, el otro... No, y aprovecho ya que me haces esa pregunta, pues también hoy leía los diarios con extrañeza con respecto a este factor, porque efectivamente quienes vienen fogoneando que hay montones de motivos para que los comerciantes, para que los productores incrementen los precios sin ninguna razón debido a su caída de márgenes de ganancia o problemas de costo, ahora empezaron con la posición, si me permitís, bastante contradictoria
decir que los subsidios son un desastre, hay que eliminarlos, pero que si se eliminan es un desastre porque se van a ir a precios. O sea, un gataflorismo intelectual de compleja respuesta. Pero la verdad es que si uno... y lo repito porque lo he dicho acá, cuando ocurrió el deslizamiento cambiario de enero, también algunos analistas malintencionados o ignorantes hacían hincapié en esto, que si, por ejemplo, el tipo de cambio varía 10%, todos los precios de la Argentina tienen motivo para variar 10%, lo cual es una de supina ignorancia o de mala intención, tratando de usar el inflador para que alguien tome una decisión errada y equivocada y anticipadamente diga, bueno, pero todos lo hacen, y eso es crear una creación de clima social. Objetivamente, por eso también lo decíamos, en el caso de los productores industriales, no estamos anunciando ninguna quita de subsidios, siguen subsidiados. En el caso de los comercios, es un cambio que no quiero decir que no tiene significación, porque justamente esperamos que los usuarios, también comerciales, opten por medidas de consumo responsable, no por cuestiones de la tarifa. Además, diría eso, si alguien dice, no, yo subí el pan porque subió el precio del gas, también se le podría proponer que, además de decir cuánto le incide en cada kilo de pan, el cambio explique por qué no toma medidas que son voluntarias para reducir sus consumos, lo cual lo va a dejar exento. En cuanto a la otra pregunta, ya la segunda pregunta no la conozco, la escuché, también malintencionada, si me permitís el comentario, porque implica una afirmación que es tuya. Dado que hay más gente que necesita, dado que hay más gente que necesita, es por eso que van a... No, se la repito si quiere, porque la verdad que no fue esa la intención. Bueno, yo la entendí así, pero no importa, dejémoslo aparte. Doy la respuesta. Nosotros tenemos un conjunto de beneficiarios de AUH, de la Asignación Universal por Hijo, porque recuerdo también que algún personaje de la política dijo que la Asignación Universal se iba por la canaleta del juego y la droga. No te lo estoy atribuyendo, no sos vos, por supuesto, y vos sos un trabajador de un diario, pero lo que te quiero decir es que hay quienes le ponen un aspecto negativo a la Asignación Universal por Hijo por el solo hecho de remitir a los sectores más vulnerables. Y la Asignación Universal por Hijo, como ustedes saben, incluye una contraprestación porque es necesario que el niño concurra a establecimientos educativos, se haga determinados chequeos de salud. También ahora está la cuestión de embarazo, así que no se puede banalizar demasiado. Lo único que estamos diciendo es, este es un programa muy importante, el Gobierno Nacional tiene una batería de subsidios, toma de aquí, donde estimamos nosotros que se necesita menos, y se dirige con justicia social, como pretendemos alcanzar siempre, hacia donde más se necesita. Y mencionaba lo primero porque simplemente la respuesta sí es, dado que estamos estimando que hay más necesidad, no, dado que son sectores vulnerables, y esos sectores, para esos sectores toda ayuda es buena, y seguramente es mejor que esos recursos vayan ahí que vayan a un penthouse, por decir algo. Entonces simplemente es el contenido y no hay más apreciaciones. Y con respecto al programa, al plan Progresar, un plan también nuevo, pero que ha anunciado la presidenta, de fundamental importancia, porque entendemos nosotros que el sector, y esto es una apreciación objetiva y que cruza la frontera del país y llega a los lugares más recónditos del mundo, el sector más complejo para la inserción laboral es precisamente la franja de 18 a 24 años. Esa franja de 18 a 24 años es donde se registran mayores tasas de desempleo relativo. Nosotros tenemos, y esto para que quede claro, yo hablaba hace un rato de 2003, 20% de desempleo. Bueno, hoy es 6,4%. O sea, es otra la situación de nuestra fuerza de trabajo. De la misma manera, esta creación de 6 millones de puestos de trabajo, es otra la situación. Y es otra la situación a todos los niveles. Pero el programa Progresar
es un programa que anunció nuestra presidenta y que está vinculado a una de las principales preocupaciones de ella, pero de este gobierno en general, y uno de los principales objetivos de nuestra política, que es que aquellos que tienen dificultad en ingresar al mercado de trabajo y por eso mismo también tienen dificultades para estudiar, paradójicamente, porque no disponen de los recursos. Entonces lo que se está haciendo es darle una asistencia, pero también condicionada. También condicionada, porque lo que se le pide es certificado de estudio, es decir, que vuelva a la secundaria, que haga un estudio terciario, una escuela de oficio, que vaya a la universidad y contra eso recibe por parte del Estado una ayuda para que pueda seguir adelante justamente progresando. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Sí, para el ministro Kicillof, Roberto Navarro, S5N. Primero, vos sabés que el pedido en general era que hubiera una baja del monto de los subsidios para el reacomodamiento macroeconómico. Aquí no va a haber una baja, no se cumple ese objetivo. A ver si interpreto la pregunta. Hay quienes piden el ajuste. Sí. Bueno, los que piden el ajuste se han equivocado de gobierno. Este gobierno lo que hace es que usa el Estado también como un instrumento contracíclico. Y lo hemos dicho incluso en la presentación del presupuesto. Cuando la situación económica internacional, caso del año pasado, caso del año 2009, ameritaba que el Estado estuviera ahí, asignando recursos, de forma tal de que cuando la demanda privada, por diferentes factores, se retrae, aparezca justamente el poder de la representación que tiene el Estado de toda la sociedad, sustituyendo esa demanda o reforzándola para generar dinamismo económico, ahí ha estado el Estado. O sea que acá no hay una vocación de presupuestaria ni de caja, porque también lo van a decir, y esta es la otra contradicción. Los mismos que piden un ajuste furibundo y dicen que es lo único que se puede hacer para A, B, C. Digo A, B, C porque son los sectores que piden el ajuste hace 50 años, en todas las condiciones económicas que ha atravesado la Argentina. Así que ABC puede ser lo que se les ocurra. La inflación, el desempleo, la inserción internacional, la competitividad, lo que sea. El ajuste de las cuentas públicas es una obsesión de los sectores ortodoxos, que ahora lo están pidiendo nuevamente. Entonces, no es ese nuestro objetivo, sino redireccionar, porque estamos muy convencidos de que los recursos del Estado no solo crean mayor bienestar cuando apuntan a los sectores menos favorecidos, sino además generan dinamismo y crecimiento económico y crecimiento con inclusión en nuestro único objetivo. Si el ahorro son 15.000 millones, la suba en la asignación universal por hijo y el plan Progresar sería como el 70%, ministro. Bueno, por eso hay que esperar. Primero, esto tiene una determinada gradualidad y hay que ir viendo cuál es el resultado, porque los resultados pueden ser mixtos dependiendo de cuál es los nuevos niveles de consumo y cuál es la respuesta justamente de la gente. Así como hemos hecho con el programa Precios Cuidados, que hemos dicho, cuidar los precios no es exclusivamente responsabilidad del Estado, porque ni el ministro De Vido, ni el ministro Kicillof, ni la presidenta Cristina Fernández de Kirchner usan la maquinita para cambiar los precios en los comercios, ni la lista de precios en las industrias. Y es un problema que atañe a los consumidores. Y lo que nos ha servido fuertemente es la participación de la gente, la participación de los argentinos para cuidar su presupuesto. Y en este momento le estamos dando un instrumento, es una decisión. Pueden ir por un lado, pueden ir por el otro. Y todavía no conocemos cuál va a ser la respuesta. Por eso no queremos aventurar valores. Yo simplemente ponía un rango, que es un rango teórico, que no sabemos si es lo que efectivamente va a ocurrir. Sí, Daniel Mastropascua de la agencia Telam, a cualquiera de los dos. En el caso de las excepciones, quienes estén como los jubilados que cobran la mínima o los planes sociales, ¿tendrán que hacer trámites en forma personal o se prevé un intercambio de información entre ANSESA y empresas distribuidoras para que reciban su el subsidio pleno? El pedido es personal y ya tenemos antecedentes. Lo decía antes, esta política empezó ya en el 2011. En el 2008 hicimos una quita de subsidios que luego corregimos para los valores invernales, fundamentalmente en el tema de energía eléctrica en aquel momento, y ya a partir de ahí se inició un trabajo de padrón
de aquellas personas que no podían. Yo les reitero, hay ya 110.000 inscritos en gas. Ahora, cada uno verá, hoy tiene su factura, tiene cuánto paga de subsidio, sabe, de acuerdo a la tablita esta que le vamos a entregar a usted ahora, cuánto va a ser la rebaja del subsidio en estas 3 cuotas y sabe cuál es su condición. Pero cada uno tiene que hacer el pedido, para eso están las 3 líneas y por supuesto va a estar el Energas habilitado y las distribuidoras para poder satisfacer esa demanda. Quería hacer una aclaración, complementaria a lo que dijo mi colega respecto a la pregunta de la gente de Canal 13, en el sentido de que no hay cupo para la asignación universal por hijo ni para el plan progresal. El que reúne las condiciones se inscribe y es beneficiario, es un titular de derecho. O sea, no hay lista de espera. Es decir, no es que tenemos una lista de espera grande y por esto tomamos la medida. No, es tiempo real. Y esos números son públicos, con lo cual se puede verificar. Si hay crecimiento de la demanda del beneficio, va el comentario. Si no hay crecimiento de la demanda del beneficio, no hay comentario. Es decir, está claro, son los que son. Ministro. Entonces, el número que es, te puede llevar a vos a hacer un análisis y un comentario. Pero no es una crítica, otra pregunta. Era otra pregunta, ministra. Me gustaría, si se la puedo volver a hacer quizás. No, está bien, digamos que no hay problema. Pero no es contra tu pregunta, simplemente aclaro que no es que nosotros tenemos una lista de espera muy grande y por eso hacemos esta medida. Los que están son los que están anotados. Claro, no amplía el universo, claro. Amplía la prestación. Y luego... ¿Era cualitativo o cuantitativo el incremento? Eso es lo que era. Ahí habrá cuantitativo. Era si era más para más gente. Cuantitativo. Para los beneficiarios inscriptos en el AUH reciben más. Claro. No, la asignación, como dice el ministro, lo que pasa es que no la entendí porque no es la mecánica del programa. No es que nosotros decimos le vamos a dar a 100.000 y otros no, sino que el que se inscribe y es titular, porque esto no es un beneficio en términos abstractos o porque el gobierno quiere, sino que lo que hemos reconocido es un derecho. Y donde hay una necesidad hay un derecho, y donde hay un derecho hay un Estado presente. Esa es un poco la lógica. Entonces, si alguien requiere la UH, la asignación universal por hijo, se inscribe y la recibe como producto de la reasignación, será con un incremento de redireccionamiento de subsidios. Y en relación tenías razón. En relación a la pregunta que había hecho Navarro, también no hay que olvidarse de esto. El ministro habló de medidas contracíclicas. Ustedes recuerden, hace muy poquito que pasó, cuando hicieron la corrida cambiaria, que quisieron llevar el dólar, de hecho lo llevaron durante un día 8.30, 8.40, el mismo día la presidenta anunció el plan Progresar. No la van a correr con el ajuste. Y la primer medida, yo diría, de la revolución libertadora, o mal llamada libertadora hasta ahora, es la primera vez que un presidente a una medida donde el mercado le reclama ajuste, responde con una medida de exclusión social. Última pregunta. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. 3 preguntas muy cortitas. Primero, si en el número final de la factura de los usuarios de aquí en más puede en algún caso haber un aumento que supere el 20%, en algún caso, cualquiera que sea, o si el límite es el 20%. La segunda es, estos anuncios de hoy... No es aumento, es retiro de subsidio, es rebaja de subsidio. Sí, pero viéndolo desde la contabilidad La lógica de la medida es rebaja de subsidio, son las que están en la tablita, eso es más. Está bien, y nunca puede haber un retiro de subsidio mayor al 80%. Está bien, pero el efecto sobre mis cuentas, digamos, el efecto sobre la factura que yo recibo a fin de mes, digo para tratar de bajarlo... Es muy sencillo, te fijas en coloradito lo que figura como subsidio, le sacás la quita y ya está. En ese coloradito, ¿puede ser más del 20%? La pregunta es muy sencilla, perdóneme, desde el punto de vista del el concepto de subsidio es bastante complejo pero vas a hacer ahorro de consumo, ¿estás exceptuado, no estás exceptuado? Simplemente. Hay muchos escenarios, va a depender de vos. Si vos ese número que ves de subsidio del Estado hasta ahora simplemente lo tomabas como un dato de la realidad, no lo mirabas, una cuestión que queríamos dejar en claro es que ese ahorro para el individuo proviene de un esfuerzo del Estado, que no es un esfuerzo despreocupado o un esfuerzo involuntario, es un esfuerzo voluntario porque tiene estos objetivos. Ahora decimos, para determinados segmentos no hace falta que el subsidio sea pleno,
desde nuestro punto de vista, pero aún así tenés una posibilidad, si vos le aplicás porque sos R1, R2, no sé, depende del área, pero la zona donde tenga una quita más alta, pero vos decidís optar por la vía individual, voluntaria, de hacer un consumo más bajo, entonces vas a tener otro resultado, y yo no te lo puedo decir por anticipado. De la misma manera que si por el hecho de que hasta ahora no te afectaba la tarifa lo suficiente o no tenías en cuenta el subsidio como para anotarte en el registro, porque eras un beneficiario de las excepciones, puede ser porque si son 100.000, que muchos no lo hubieran hecho hasta ahora, pero tal vez ante esta evaluación puede consumir menos, anotarse en la excepción y ver. Por eso le decía a tu compañera que es muy difícil ver, porque implica una actuación voluntaria y un acompañamiento voluntario de cada uno de los abonados, de los usuarios de cada uno de estos servicios. Pueden optar porque, por decirlo así, pueden optar por cuánta quita van a tener de subsidio, decidiendo sus hábitos de consumo, que por supuesto requieren una concientización acerca de qué implica gastar gas de más, a quién perjudica, bueno, etcétera, pero bueno, no es el punto. Bien, y para complementar, bueno, dos más. Después de los anuncios de hoy, ¿ustedes prevén alterar en algo el plan de importación de energía previsto para el año? Y la última es, si los anuncios de hoy, ¿cómo creen que va a impactar en el nuevo índice de inflación? No es inflacionaria la medida, al contrario, porque te propone el ahorro como esquema. Desde el punto de vista energético, el objetivo no es, desde el punto de vista energético, el objetivo es el uso racional de la energía. Para aquellos que no optaran por el objetivo ese, está la redistribución para los sectores menos favorecidos. Y obviamente la medida te impulsa el ahorro. Yo no creo que teniendo la posibilidad de tener un subsidio, que es una ventaja, nadie va a querer consumir más. Con lo cual, desde el punto de vista de la cuenta de la importación, debería ser favorable, y desde el punto de vista de la inflación también. Gracias. Señoras y señores, de esta manera se da por finalizada la conferencia de prensa en el marco del anuncio sobre reasignación de subsidios y consumo responsable. A todos, muchas gracias.